Buenas. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, estamos acá. Estamos acá y ahora mismo vamos a iniciar una nueva entrevista. Hoy estaré en el México. Estaré en el México. Estaré en México. Así que los invitados de hoy son 3M Arquitectura. Así que apenas 3M Arquitectura se conecte, vamos a empezar con este nuevo live. Así que ahora mismo le mando el link. Así se pueden conectar y empezamos de una vez. Así que un segundo. Así empezamos. Ahí va. Así que estaré en Guanajuato, en México. De ahí son 3M Arquitectura. Ahí justamente se conectaron ellos. Segundo. Ahí. Ay, no sé qué pasa que... Ahí va. Invitación, así que apenas... Ahí está, vamos. Así que ahí ya empezamos. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo están? estás? Muy bien. Tenía problemas con el touch del teléfono, no podía mandar la invitación. ¿Cómo se encuentran? Pues bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien, bien. ¿Qué tal Guanajuato? Guanajuato, Es Guanajuato. Guanajuato. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo allá? Guanajuato. Sí, no, mucha gente tiene problemas con los nombres, pero bueno. Sí, Pues bien, ahorita, yo soy uno de ellos. sí, pues entusiasmados por compartir y participar aquí y platicar contigo. Pues, Bien. emocionados. ¿Cuál es Érico y cuál es Valentino? Yo soy Enrico y yo soy Valentino. Gracias Bien. por la invitación. Son hermanos. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y por qué? ¿Cómo dos hermanos estudiaron arquitectura de casualidad? ¿Sus padres son arquitectos? ¿Por qué los dos arquitectos? Este, Pues bueno, primero, pues sí, nuestros padres son arquitectos, pero como que nunca hubo una influencia así como, digo, sí ejercen y son parte del equipo, pero como que desde pequeños nunca hubo como una influencia de tienes que ser arquitecto o algo así Bien. muy marcado. Y pues bueno, de alguna manera siempre nos han apoyado en todo, en todas las decisiones, hasta en el hecho de decirnos y por qué no quiere ser otra cosa y por qué sí arquitecto. Bien. Y mi caso es un poquito más curioso porque yo sabía que tenía que ser algo destinado al diseño, es algo que siempre hemos mamado desde chicos y como que es algo que siempre me apasionó. Saqué ficha para presentar en diseño gráfico y en arquitectura. Presenté en Bien. arquitectura y ya no fui al de diseño gráfico. Es un poco medio borrego y ya después me enamoré de la profesión, pero sí, sí tenía siempre como esas dos opciones. ¿Y dónde estudian arquitectura? ¿En Ciudad de México? ¿En León? No, aquí en la escuela pública de aquí de Guanajuato Ah, y luego bien. posteriormente tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad de Navarra ahí en Pamplona. Bien. Por eso tienen tantos amigos argentinos, porque muchos argentinos Sí, me han hablado de ustedes. Es por Pamplona, ¿no? sí, no, sí, 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 hay muy buenos amigos y, bueno, compañeros de vida y gente que admiramos y pues queremos mucho. ¿Y por qué eligieron Pamplona para hacer el máster? Pues primero yo creo que en ese momento pues era bueno, yo creo que sigue siendo como uno de los mejores másters que puede haber. Quizá también por el hecho de no ir, porque pues bueno, nosotros nos queda muy cerca de Estados Unidos y todo, y el hecho también de vivir pues un poco en Europa,
aunado pues a la cartera de profesores que tiene el máster, ¿no? Y también por la cercanía a lo que podríamos, como podría ser nuestra práctica acá en México, ¿no? O sea, por ejemplo, Bien, existen las universidades que a lo mejor están más involucradas con otro tipo de tecnologías o de pensamientos, por ejemplo, no sé, la EA en Londres o no sé, el mismo Columbia o cosas así, pero sentíamos como gran proximidad por los profesores que daban clases y por, bueno, pues toda esta arquitectura, sobre todo iberoamericana, ¿no? bien. ¿El castellano ayuda a eso, a sentirnos más cerca de España? Pues, ¿O es por pues otra puede cosa? ser, pues yo creo que puede ser una de las cosas que te acerquen, pero bueno, al final somos culturas latinas, ¿no? También hay algo de eso, pero luego Sí, es complicado el choque social porque si bien sabemos que los latinoamericanos somos como muy apegados pues no sé, a decir las cosas de cierta manera y a veces los españoles pues tienen las cosas que son muy o- directos, ¿no? Y a veces no lo entiendes, a veces no hay, o sea, es difícil acostumbrarse al trato, ¿no? Pero al final, pues bueno, al sí. final, ¿qué te puedo decir? Yo estoy casado con una española, entonces ya estoy más acostumbrado que no. Pero es verdad, ¿no? Que porque a veces se piensa que como nosotros somos más rudos o rudimentarios, pero en el habla, uno va a Madrid o a Barcelona y somos mucho más sensibles y amables nosotros, ¿no? Hasta pedimos tenemos como Claro, otra delicadeza. Sí, totalmente, sí, ¿no? Pues digo, pues sí son como cosas que uno va aprendiendo conforme va viviendo allá, pero bien, fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por la calidad humana de los compañeros, pues de las amistades, de Bien, sentirte como parte también de una generación que va creciendo y va generando un discurso similar o diferente, pero siempre hay como cosas que nos van encontrando, ¿no? A toda esta generación que estuvimos en el máster. bien. Bueno, cuéntanos un poco qué es como una vieja iglesia transformada en mercado, pues ¿qué es? no, no, fíjate que es un proyecto que ahí traemos, bueno, que acaba casi el año pasado, terminamos justo en la época de pandemia. Son ellos. A ver. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ok. entonces, ¿es un proyecto o es o ya está construido? No, pues primero es un encargo que nos hizo la municipalidad de Salvatierra, que tenemos, bueno, nosotros dos nacimos en esa ciudad, pero Ah, bien. es un mercado muy importante porque es, ay, como que se está cortando, ¿no? ¿Ya? Ahí ¿Ahora está. sí? Es Sí, que no sé si sea... ahora sí. Ok, a ver, ya. Bueno, el chiste es que este mercado ya tiene 100 años y se hizo en un periodo en el país, en un periodo que fue antes de la Guerra de Revolución, que fue un periodo en el que se celebraban los 100 años de independencia. Entonces, en ese, en esa celebración, Porfirio Díaz decidió pues llevar la arquitectura pública, lo mejor que se podía ver de la arquitectura pública al país. Se construyeron presas, mercados, teatros, mucho equipamiento urbano, en el cual pues era la manera como de celebrarlo, ¿no? Y se trajeron arquitecturas pues importadas de estilos europeos,
de París, no sé, de Bélgica. Y bueno, pues este mercado tiene la característica que sí tiene como que parece como una basílica, ¿no? El mercado también Sí. tiene, ahorita que estás enseñando ahí como la ciudad, tiene también la característica de que es una ciudad reticular, pero el mercado es como una manzana girada por sí sola, o sea, no corresponde como a ¿Esta es? la, sí, exactamente, no, el de abajo, el que Ah, tiene el ahí está, carrito, perfecto. ese. Entonces, pues bueno, tiene esa característica, sobre todo por la orientación, que es norte-sur, precisamente en los costados para la iluminación y pues el tema del calor, ¿no? Posteriormente, pues este mercado pues se llena de 1000 puestos ambulantes, como es normal, y en la cultura mexicana pues existe la parte del tianguis, ¿no? Que es como esta parte como Ahí cultural está. desde lo antiguo, desde las épocas prehispánicas, pues estaba el tianguis, ¿no? Y esto pues es la mezcla entre dos culturas, ¿no? Entre una cultura, vamos a decir, como europea, donde está el lugar como tal del mercado, más sumado todo el tianguis. Lo que pasa es que, pues bueno, ese es el estado actual. Sí, este mercado pues fue pensado para una cantidad de personas, ¿no? El Salvatierra empieza a crecer y deja de tener la capacidad de abasto para la ciudad. Y en estas dos alas que están a los costados, que antes significaba como una plaza de llegada al mercado, se lo comió estos tianguis bueno, pues que no tienen ningún orden ni ninguna Ahí está. tipología, ¿no? Sí, son estructuras, pues bueno, que la propia gente ha hecho como improvisadamente, pero que ya se han vuelto pues atemporales, porque pues ya tienen muchísimos años. Y entonces pues se nos pidió primero que hiciéramos como un proyecto de restauración, pero pues Bien. nosotros entendimos que no iba por ahí, sino tenía que, si iba a hacer una intervención, pues tenía que ser una intervención pues potente, que de alguna manera tuviera correspondencia con la importancia del edificio, ¿no? Sí, que es un edificio que en su momento pues se trajo la tecnología más moderna que había en el mundo, que había materiales importados, que tenía una génesis pues que era como contundente y como rompedora con la ciudad, ¿no? Entonces Bien. nosotros decidimos, entendiendo que el mercado es una pieza de las más públicas en cualquier lugar del mundo, por excelencia, pues decidimos recuperar un poco como estas plazas y de forma un poco pragmática, pues entender estas salas que están compuestas de todas estas láminas y todo esto, pues como levantar esa lámina para poder Que generar sería ese esto, paso. ¿no? Sí, 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 o sea, generar como como esa transición entre la ciudad y el mercado. sí, bueno, nosotros la estrategia que planteamos es que la fachada principal, que es como la más monumental, Se o que mantenga intacta. mantenerla intacta, como pues generar ese valor patrimonial, ese valor turístico que necesita la ciudad. Y precisamente en esa foto, pues lo que hacemos es como, vamos a decir que nada más ordenar lo que existía, ¿no? Porque las cubiertas por sí solas ya existen, tienen su Es materialidad y todo, pero al final es la misma, o sea, es lo mismo que existe, pero pues ya con un diseño, pues con un tecnologías orden. con orden, sí, exactamente, esa es como la estrategia del Sí, proyecto. claro, y era como con lo más mínimo que podríamos hacer, que pues es un techo para evitar el tema del calor, de las lluvias, todo esto. Y después también, acá también hay un anexo, ¿no? ¿Estas terrazas son un anexo o ya Sí, estaban? O ya, Sí, ahí encontramos una posibilidad en sección de que había por debajo del mercado, bueno, por dentro del mercado más bien, había una doble altura que daba a esas terrazas. Esas terrazas estaban subutilizadas, entonces encontramos la posibilidad de poder como incorporar negocios de comida arriba y poder disfrutar bien, de la vista de la ciudad. bien. ¿Y cómo es
ser modernos o contemporáneos en un lugar donde la historia es muy pregnante, cuando estás muy presente de la historia. ¿Cómo te mantenés ahí contemporáneo y moderno? Y Pues, y no imitar. Pues es algo complicado, pero al final dentro de la oficina uno de los principales cosas que nos interesan pues es la memoria colectiva, ¿no? Entendiendo antropológicamente, históricamente, económicamente, culturalmente, y cómo a través de esta memoria colectiva que a veces tiene que ver con algo pues muy profundo, o a veces tiene que ver con una actividad económica, cultural de una región, pues poder como dar respuesta a una situación, ¿no? Que Bien. nos lleva a la arquitectura. Y en este caso, cuéntanos algo de este Hour Studio. no, pues ese justo es donde estamos ahorita. Entonces, pues ese es pues era un predio que teníamos justo al lado de la casa de nuestros padres, y de la casa de nuestros padres pues hay una vista como de que se ve todo Guanajuato porque está en las montañas y se ve Bien, como la panorámica de Guanajuato, ¿no? ahí Y hacia está. este costado, y hacia ese costado pues ya hay una reserva natural como muy grande, empieza precisamente la reserva natural, y pues tiene pues la característica de que es una montaña como muy escarpada, pues estamos casi a nivel pues estamos a un nivel muy alto, ¿no? Algo que procuramos precisamente es como una bajada la que hay, era como no tapar la vista que siempre habíamos tenido saliendo de la casa, y, Bien, y de alguna manera pues ser como respetuosos, ¿no? También con el lugar, y meter pues el paisaje hacia dentro de la oficina, ¿no? bien. Igual acá también han hecho el mismo sistema, ¿no? Sí, Ingresar el paisaje. sí, de hecho lo que ahí hicimos fue ingresar, pero también borrar lo que no nos interesaba del paisaje, o sea, atrás de ese muro pues hay casas, y lo que queríamos era como solo meter la montaña hacia la casa, hacia la oficina. Esa es una oficina. Bien, bien. Bueno, vamos a empezar con las... Y acá tienes ya otro modelo, ¿no? Un concurso, Sí, vivienda social. sí, Sí, ese era un concurso el cual pues, era interesante porque en las bases teníamos que generar un parque, teníamos dentro del parque había no sé cómo le llaman ustedes, jardín de niños creo que le llaman, o Sí, kinder, sí, el cual también. estaba en medio y tenías que usar toda esa parcela. Este Entonces, triángulo. sí, ajá, entonces nosotros lo que decidimos era generar esta pieza que iba acordonando Esta. la ciudad, porque la ciudad ahí tiene unos paramentos muy duros. Entonces lo que íbamos haciendo era ligar como, meter como, incorporar estas plazas por dentro y por fuera, donde cuando tú fueras caminando casi casi te comunicaras las dos cosas, ¿no? Tanto el parque como el mismo edificio te fuera abrazando. sí, como regalarle el parque pues a la ciudad, hacerlo público, y la planta baja pues posibilitarla para actividades bajo techo, Sí, que debe ser un Bien, poco la estrategia. y los quiebres precisamente tenían que ver con eso, con lo que dice Valentino, con romper lo duro de la ciudad y generar pues diferentes perspectivas del edificio, ¿no? Sí, y generando todas las vistas de la vivienda daban hacia el parque y del otro lado pues generaba como Ah, todas las circulación. circulaciones, como también como una especie de mirador a la ciudad. bien. Acá tenemos otra foto de... Este es el estudio, ahí está. Sí, Bueno, precisamente. usaron la piedra del lugar, ¿no? Como para... Y las vacas. Sí, pues Los verseros. algo que nos, digo, como anécdota o eso, pues, por ejemplo, tenemos un tío que es artista, y pues mi papá que viven acá, y algo que nos pidieron era que no, pues casi casi que no fuéramos a hacer chingaderas, porque como vieron las cosas de acero y eso, como que pensaron que íbamos a hacer como, pues algo súper moderno, como que rompiera Bien, con el paisaje y eso. Pues sí, tratamos también de ser muy respetuosos con lo que ya había,
y bueno, también habla mucho del trabajo que hacemos, ¿no? Hacemos cosas como muy con la mano de obra de aquí, de las regiones donde vamos trabajando, pues intentamos como utilizar Bien, toda la mano de obra. bien. Bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, tenés que elegir 10. Así Ajá. que arranquemos. Pues bueno, tenemos la esquina de la ciudad, que A ver, dale. esa esquina, pues bueno, es en la ciudad de Guanajuato y está en la parte que se llama calle de Pocitos con calle de Belauzarán. Ahí la busco. Ya está al lado de Salvatierra, ¿no? No, no, bueno, está 1 hora y media de ahí Ah, ok. para, sí. Ahí las vamos. ¿Y por qué esa esquina? ¿Qué hay en esa esquina? Bueno, en esa esquina pues está el edificio de la Alhóndiga de Granaditas, es un edificio de la época, vamos a decir, de la época de la colonia, donde pues era un edificio precisamente para guardar granos, pero esa esquina, como la ciudad está en las montañas, esa esquina tiene la característica de que este edificio es muy horizontal y muy grande, pero se empieza a Bien. acomodar justamente en la topografía, ¿no? Ahí, Y ahí justo, estamos, ¿no? ajá, y justo desde esa esquina hay una perspectiva muy bonita del mercado de Guanajuato porque casi te lleva a la altura del reloj. A ver, Y decime la calle de vuelta si la busco. se llama Calle de Pocitos y es esquina Belauzarán. No sé si pues, se llama- O componer Alhóndiga de Granaditas también en la esquina noreste, ahí estaría. A ver qué me aparece. Acá estoy en Positos. A ver. Ahí estoy. ¿Está bien ahí? No, más para tu lado derecho, no, izquierdo, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, más. Ahí donde se ve el edificio con patio, justo ahí donde tienes el cursor, ahí. Ahí vamos. Ahí, no, en la esquina, de ahí, por ahí. Ahí vamos. Bueno, sí. Sí, Qué más hacia lindo. atrás. Hacia atrás, sí. Esa es la esquina. Donde está el coche rojo, justo esa es la esquina. Bien. Ahí A está. ver, un poco más hacia adelante, más, más, más. Ahí. Ah, lo que pasa es que se ve el mercado que está hacia el fondo, pero este edificio también como se acomoda en la ciudad. O sea, es raro porque es un edificio como muy, muy horizontal y está en una parte alta. Entonces, la perspectiva que tienes hacia el mercado es la que nos gusta. Bien. ¿Qué sería esto, no? No, hacia la calle anterior. A la que me pasé. Sí, esa. Ahí. No, al revés, al revés, al revés, al revés. Ahí, Ahí sí, está. donde baja, ahí hacia abajo, exactamente. Bien. Ahí detrás se ve el mercado, que también ese mercado pertenece precisamente a los mercados que se hicieron en la época del Porfiriato. Y pues este edificio Qué también nos lindo que gusta es. porque casi tiene una sola materialidad y pues con el tiempo pues se ha conservado muy, muy Muy bien. bien. Sí. ¿Qué es como, qué es ladrillo, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es como un No, eso ladrillo? es cantera de aquí, mismo de la ciudad, es una cantera verde. Bien. Igual está como reparado, ¿no? Pues sí, 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 sí. Sí, pues tiene esta condición como medio que, bueno, de ruina donde vas leyendo como las capas del tiempo y esas mismo pues ya le va dando como esta pátina, ¿no? Que también hace como que los materiales pues tengan más valor, ¿no? Y que vayan como... Sí, ahí está. ¿no? Y es un edificio súper... sí, por dentro es muy clásico, muy bonito, es un patio muy, muy grande. Y aquí en Guanajuato es complicado precisamente por la topografía encontrar espacios como construidos tan planos como tan extensos.
que sería este patio, Sí. ¿no? A ver, Sí, ahí puedo entrar. Claro, ahí está. sí, lo mismo, ¿no? O sea, como una misma materialidad, te va haciendo el piso, te va haciendo las columnas, te va haciendo las barandas, o sea, como el entender el oficio del material, pues te va componiendo todo un edificio. Qué lindo que es, qué bonito. Sí, Mira que luego, y hasta los arcos, ¿no? Cómo, ahí se nota bien cómo colocando el material para que sea estructural, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y pues entender el lugar donde estás posicionado y la mano de obra que la cual te puedes... de hecho, este edificio pues también tiene murales y eso ahí en las escaleras justo, hay pinturas murales, pero en este edificio se libró la primera batalla de independencia de México, entonces también tiene como una carga Ahí histórica está. súper importante. Y qué importante es el muralismo en México, ¿no? Para ustedes, para No, pues México. sí, es un momento de expresión, pues, y sobre todo de nacionalización o de expresión cultural de la nación y culturización hacia los demás, ¿no? Porque pues sabemos que había mucha gente en aquel entonces pues muy analfabeta, pero también era una manera también de contar las historias, ¿no? De contarle la verdad al pueblo, ¿no? De lo que sucedía. Claro, Sí, ¿no? Y también el O movimiento. no sé si la verdad, pero lo que el gobierno planteaba contar, ¿no? En un punto. Sí, claro. sí, sí, claro. Y este edificio, bueno, es un museo, pero ¿cuál era su función original? ¿Cuál es? Su función original fue la de guardar los granos para los españoles en la ciudad, por eso se llama ¡Wow! lógica de granaditas, o sea, y luego posteriormente pues fue cárcel, ya posteriormente fue una cárcel y luego ya se convirtió en museo. Pero su función era un depósito, para decir mal y pronto. Sí, Sí. sí, claro, totalmente. Mirá, cómo hemos cambiado, ¿no? En la parte presupuestaria. Mirá lo que era un depósito para nosotros, ¿no? Sí, No, pues justo cuando recorremos la ciudad decimos eso, ¿no? Mi hermano y yo nos cuestionamos de que, por ejemplo, o sea, todo lo que sería como el casco viejo tiene una mano de obra y como una calidad en los detalles, pues, súper de alta calidad y cómo las edificaciones que han estado como más nuevas en la ciudad carecen como de ese como atención a los detalles, ¿no? O de esa como, eh, pues, ese amor a querer hacer las cosas bien y que duren. Mirá lo que esta esplanada. si Está esa, buenísimo. si esa explanada no es tan antigua, pero ahí se celebra, pues bueno, el Festival Cervantino, que es como de los festivales más famosos de México. Es un festival cultural en el cual pues vienen países invitados y pues bueno, se hace una fiesta total en la ciudad y Sí, ahí se Bien. celebra. ahí fuimos a ver a Fito Páez tocar. ¿En serio? Sí, sí, Mira sí. vos. Bien. Sí, ¿Y qué recordás? ¿Cuál fue el tema que más recordás? Ciudad de la Furia, no, Ciudad de la Furia no, ¿qué es lo que más recordás? pues ahora sí que pues un montón. Pues bueno, todos sus temas ¿Qué son época le buenos, ¿no? tocó? ¿Y qué fue la época qué época fue? No, fue Fue ¿Qué hace hace está- 2 años. 4 años, ¿no? Ah, Sí, hace poco. sí, sí, sí. Y lo bonito es que tocó con la Orquesta Sinfónica de la universidad, entonces fue un concierto muy, 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 muy bonito. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, pues tenemos la obra temporal. Bueno, Bien, en la obra temporal escogimos la cabeza de toro que hace con un sillón de balancín Picasso. bien. ¿Por qué? Bueno, no sé, la escogimos por el hecho de pues, siempre estar como atento a todo, pero sin como algo riguroso, sino estar como romper esos límites, ¿no? O sea, como Ahí estar está. como Exacto. divagando, como encontrando en todo oportunidades y tal vez dándole la vuelta,
y pues dejar que el cerebro con la imaginación o con la despreocupación de un niño, pues encuentre esas oportunidades, ¿no? No, y sobre Bien. todo, a ver, el hecho que es que, a ver, con dos piezas que son ajenas al tema que es, o sea, como con cosas tan Ahí. simples puedes crear algo, o sea, esa cabeza de Ah, toro te es el lleva manubrio, es el manubrio de una de bicicleta y el asiento de una el bicicleta. asiento, o sea, como con dos cosas tan ajenas a lo que es, puedes llegar a crear un lenguaje culturalmente tan fuerte, ¿no? O sea, todo lo que puedes comunicar desde que parece como casi una cabeza africana, algo que pudiera estar en, no sé, encontrado en alguna cueva, o sea, y es algo de, pues tan simple, ¿no? Pero tiene una expresión tan potente. Sí, como con el mínimo de piezas genera el máximo de resultados o de síntesis, ¿no? Sí, Y es eso, o sea, como estar como dispuesto a encontrar todo y pues darle la vuelta, moverlo, tal vez pues también eso se relaciona mucho con lo que hacemos aquí en la oficina. O sea, como estar bien. atento a esos detalles o pues sin una mirada Tan rígido. tan rígida ni tan de querer luego encontrar las cosas, sino pues dejar que nos sorprendan, ¿no? Sí, porque hay cosas que pueden estar pensadas, pero hay cosas que también, digo, en la arquitectura pasa mucho que de repente son cosas de la casualidad, ¿no? O sea, de repente Eh. se dan en esa búsqueda y ahí es donde surge la magia, ¿no? También. Pero aparte, bueno, se entiende que es un manubrio, ¿no?, de una bicicleta y el asiento de una bicicleta. Sí, Y también uno puede pensar en las corridas de toro, ¿no? Esta cuestión de la domación, de usar el toro como un elemento de viaje, toda la cuestión española del toro, del sí, no, ¿no? De los rodeos. sí, no, México, inclusive pues la expresión primitiva, ¿no? Pues, digo, en las cuevas de Altamira, en muchas cuevas, pues los toros. exactamente. No sé, Y, como siempre ha y sido como un animal mítico, ¿no? O sea, el sí, toro tiene una potencia cultural muy y más. eso queda, bueno, porque esto también lo podemos marcar como una especie de postura capaz de Picasso sobre las corridas de toros. Y en Claro. México también hay una cuestión bastante arraigada con las corridas de toro y hay como, ¿cómo lo ven ustedes eso? ¿Ya es algo que México ya pasó por delante? ¿Las corridas de toro todavía siguen? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Pues yo creo que, a ver, las corridas de toros pues tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? O sea, nos tenemos la postura de ser respetuosos. A ver, nosotros somos taurinos, ¿verdad? O sea, a nosotros nos gusta la fiesta, nos gusta esa parte, ¿no? Por toda la cultura que implica y que hay detrás de todo esto, ¿no? Pero aquí en México, pues bueno, como en todo el mundo, ya las posturas cada vez tendemos a dividirnos y a pensar qué está bien y qué está mal. Pero yo pienso que mientras se respete a cada quien lo que necesite, pues está bien, ¿no? Porque también son cosas que de alguna manera pues alimentan al alma del ser humano, ¿no? O sea, es como el teatro, es como la lucha libre, es como el fútbol, o sea, son cosas que nos van alimentando culturalmente y de ahí pues aquí en México pues sí hay una gran tradición, hay una gran cultura taurina que es importante, ¿no? O sea, yo creo que no podemos dejar como de decir que en México, pues no, como que no es una cultura de aquí, que es algo que vino de fuera, pues sí, pero es tan mexicano que pues, existe la plaza más grande del mundo aquí también. ¿Y se siguen, cómo te dice? ¿Se siguen corriendo? ¿Se siguen luchando? Sí, Pues ahora hay una ley como que ya está ¿Cómo se dice? ¿Qué son corridas, no? Debe corridas. haber corridas. Sí, sí, sí. Y Sí, pues bueno, siguen estando. sí, Sí, ahora sí, sí. en cada que hay ferias en ferias importantes, pues hay, por ejemplo, aquí en León, en la Ciudad de México, pues tiene su temporada, en las Zacatecas, en Aguascalientes, también es como una zona en Puebla, o sea, hay en muchos sitios de la República todavía sigue habiendo como la fiesta taurina muy bien. Y el domador, el torero sigue siendo, ¿tiene todavía esa figura de importancia el torero? ¿El Pues hombre?
o ya pasó un poco de moda, Yo o creo sigue que siendo... Yo creo que es importante, digo, no sé, es importante para el que lo ve, ¿no? Porque pues igual, si, ya, no sé, es como los futbolistas, ¿no? Pues si te encanta el fútbol, pues los mejores, Sí, ¿no? Son los más importantes. ¿Te gusta el teatro? Pues o sea, es como en todo, ¿no? Depende de qué es lo que te guste, pero pues no bien. dejan de ser personas importantes también, porque de alguna manera están pues arriesgando su vida ahí a costa Y de esto no lo sé, lo pregunto así como de ignorancia pura, pero ¿hay un momento en en que el público o ustedes pueden ser toreros o solamente es una cuestión muy específica? Tipo, vos pues podés como participar amateurmente, no sé cómo decirlo. Sí, la cosa es tener la, Los cojones, pues, ¿no? Como le dicen. de la sí, bestia está. yo creo que empezando por ahí y luego pues hay que tener la técnica, ¿no? Primero el valor y luego ya vendrá la técnica. No sé, nosotros tuvimos la oportunidad, como dijimos, ¿no? Estar en Pamplona Claro, y las corridas de San Fermín. sí, Sí, que justo los hoy empieza. encierros pues son una locura, ¿no? De hecho, cuando estábamos allá nos decían, lo más peligroso de meterse no son los toros, es la gente, porque la gente con el miedo hace lo que sea por no, te puede aventar contra el toro, te puede, o sea, al final es el miedo el que se vuelve peligroso, ¿no? También. Porque en realidad ahí en San Fermín largan el toro y la gente está por delante del toro, ¿no? Sí, no, al costado, depende, digo, los toros van No, corriendo. digo, pero que el toro viene corriendo y la gente está Claro. delante, no es que la gente está atrás del toro, la Sí, gente pero está delante del toro. hay momentos en los que la gente ya no te o sea, ya no corre tanto y te vas a quedando y ahí dices lo peligroso, o te avientan, o digo, ha ¿Y habido ustedes veces. estuvieron ahí corriendo o estuvieron mirando desde las ventanas? Yo ahora sí que los toros desde la barrera, porque sí, no, Empezaba muy temprano. no, 5 a.m. tenías que estar ahí. Bien. Y tienen que estar vestidos de blanco, ¿no? sí, 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 sí. sí, con un pañuelo rojo y pues bueno, esas tradiciones que al final lo que hablábamos, ¿no? No somos de ahí, pero al final acaba siendo de ahí, ¿no? Y te acabas como adoptando la cultura. Nosotros, pues Pamplona es como una ciudad muy importante por todo lo que vivimos, por todo lo que aprendimos pues al final acabas haciendo tuya, ¿no? Esa ciudad. ¿Y cuál es el estadio más importante de México para toreros? Bueno, la Plaza México pues es la más grande del A mundo. ver, la plaza que está en la Ciudad de México. Sí, Es como si fuera el Estadio Azteca, pero de los toros. Bien. ¿Esta? No. sí, ¿Ahí? esa. Sí. Bien. Ahí la tenemos. No, Y lo so- curioso, digo, lo curioso de esta plaza es que, si te fijas, ahí hay en las gradas, hay como un anillo sí, arriba, sí. en la mitad, ese es el nivel de la calle, y hacia abajo está como ese cráter, y justo al Ah, ¿está lado enterrado? sí, justo al lado hay un estadio de fútbol que sucede exactamente lo mismo. Ahí. Sí están enterrados, entonces, digo, a nivel de Google Maps, pues es interesante, ¿no? Porque pues, son como dos cráteres en la ciudad. Mira vos. Ahora vamos a buscar. Plaza de México, lo pongo. Sí, Plaza de Toros México. Bien. Bueno, mientras vamos con la segunda pregunta, a ver. Bueno, pues la segunda pregunta es el aeropuerto. Bien. Yo creo que, no sé, coincidiremos con algunos, pues para nosotros algo que es importante es el aeropuerto de Barajas, el de la T4 Rogers. de Richard Rogers. Sí. Por, Y pues no sé, bueno, tiene que ver pues con una cuestión de la solución, ¿no? O sea, de la solución arquitectónica que es como muy simple, a través de la repetición de un mismo sistema, pum, 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 se resuelve absolutamente todo. Pues en su momento pues fue como una bomba, ¿no? O sea, una bomba
en el buen sentido, pues, de la arquitectura. Y que ha envejecido bien, ¿no? Y ahí lo interesante es con una misma solución, cómo resuelve prácticamente todo, ¿no? La llegada, las salas de espera, pues todo, ¿no? Como cuando es contundente como una estrategia en la arquitectura, el ahorro que te produce económico, de cómo empieza a funcionar todo, ¿no? Sí, es un mismo módulo, ¿no? Claro, Sí, claro. sí. Esta es, no es la 4. Ahí está. Sí, no, es un aeropuerto muy bonito. Y luego, pues bueno, lo que significa, ¿no? O sea, el volver a España, la entrada a Europa, es una de las mayores entradas a Europa. Y pues bueno, o sea, las piezas de acero que son monumentales también, yo creo que son fuera de la escala de lo que podemos vivir como en Latinoamérica, ¿no? Como esas piezas solo las vemos como en grandes infraestructuras, como en puentes o algo así, pero en algo como tan de aeropuerto y eso, yo creo que en muy pocos lados se ven estructuras así de esa escala. Bueno, ahí vemos el módulo, ¿no? Y Ah, cuando seguimos subiendo, ahí vemos cómo se repite para los costados, ¿no? Ahí lo claro, tenemos. Y lo bonito es que, por ejemplo, en sección empieza o sea, como que empiezan y luego la sección baja por un lado y el otro lado sube, entonces eso es como bastante interesante, o sea, como el módulo va tendiendo, va creciendo y creciendo en sección, pero el módulo sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es como Aparte, interesante. aparte parece un edificio como artesanal, ¿no? Parece como que si sí, fuese arquitectura doméstica aparte, ¿no? En sí, el buen pues sentido. es que tiene pues, tiene esta cualidad, ¿no? Que con el simple hecho del techo, del falso techo, que se supone que es de bambú, pues con eso le da una calidez enorme al edificio, aunado también a la cosa del color, pero estás hablando de una tecnología constructiva, pues de última generación, ¿no? También. No, pero es que cuando vos tenés estas imágenes del aeropuerto de Doha, ¿no? O los chinos, ¿no? Que son súper metálicos, ¿no? Con una tecnología, y te parece como algo estrambótico. Y en este caso, te da la sensación de algo más natural, ¿no? Como, no te parece algo tan Y aparte, traído del espacio. Claro, inclusive como la sección te baja como en las áreas de espera, como la escala, ¿no? Y cuando se junta más la gente empieza como a hacer como esta cúpula, entonces también es Ahí bonito por está, eso. claro. Ajá. y yo creo que, a ver, yo sé que Richard Rogers, pues bueno, es inglés, pero también estuvo un español ahí implicado en el concurso, pero justo eso tiene que ver, yo creo que también lo que hablábamos al principio, ¿no? De la elección de por qué el máster en Pamplona, por qué el máster en España, porque tienen esa cualidad, ¿no? Como de la elección de los materiales. O Bien. sea, de repente hacen restauraciones donde están cosas muy antiguas y de repente meten materiales como muy nuevos y siempre tienen como ese clic para la arquitectura en el cual todo parece como tocar en el mismo tono, ¿no? O sea, no nada se sale como del Sí, lugar. de orden, ¿no? Y si Y, tienen y que me- elegir, sí, no, bueno, pues yo creo que también como la implicación con la técnica y el material, ¿no? O sea, hay como una profundización como que tiene que ver también con temas culturales pues sociales, que, por ejemplo en otros lados pues no se entiende tanto esto, ¿no? O sea, como que se busca algo como que sea como más moderno y que a lo mejor rompa, pero tanto en Portugal, en España y en América, pues sí, no sé si sea por bueno, en España y Portugal hace mucho por la escasez como de de recursos, recursos. de fábricas, de todo esto, pero es una tradición que pues hace como más cercana a la arquitectura a la gente, ¿no? Y eso pues es algo que nos interesa también mucho. Bien. Y si tienen que elegir cada uno un arquitecto español que diga, bueno, es lo mejor.
No, pues es que hay muchísimos, digo, Pero ahorita, el primero que aparece. no, pues bueno, como profesor, digo, porque yo lo tuve, pues para mí Pachi Mangado, pues me marcó muchísimo, ¿no? Pero, Ok. por ejemplo, ahorita que vi que es uno, que bueno, que por ahí estaba unido, por ejemplo, tuvimos oportunidad de trabajar con Carles Enrique en la escuela, digo, en un curso, y pues es una persona que le hemos aprendido muchísimo y pues a la obra que está haciendo precisamente justo lo que estábamos hablando, ¿no? Como de estas restauraciones en las que da el clic con el material, da esta sensación de que siempre pudo haber estado así. Y pues de nuevo esa profundización Sí, con, esta obra de él es No, muy esa buena. es una locura. con la técnica y Es con muy buena. o sea, el hecho de esto, ¿no? De la técnica que te resuelve, te resuelve lo constructivo, el gesto estético, el carácter, el acercamiento al lugar, el acercamiento con la gente, pero ese es como el hecho de entender bien la técnica y aprovecharlo a través de los materiales, ¿no? Bien. ¿Y ven una diferencia, ya que estuvieron ahí en España, entre las diferentes regiones y su arquitectura? ¿Hay una diferencia entre Madrid, Barcelona, Bilbao? De, de, O, de, de escuela sí, o sea, por ejemplo, bueno, el exam tiene varias líneas, ¿no? Pero se entiende que es más como más, eh, pues de una línea de pensamiento un poco más, como más pragmática o como que va hasta ciertos lados, no sé, en Barcelona va más en torno a esto de la técnica con su relación con el material. En Pamplona era como más del Sí, como detalle, como más constructivo. constructiva. Sí, pero en sí, pues bueno, al final, pues es que en España también algo que es súper interesante es la mezcla de culturas que hubo, ¿no? O sea, desde el norte, que es una parte como muy europea, y vas descendiendo hacia el sur y pues se va convirtiendo en una parte como muy africana, como muy árabe, como y más pues, la entrada de los romanos, o sea, todas las culturas que estuvieron ahí implicadas pues, siempre dejan algo. Igual acá en mm, México sucede, ¿no? O sea, había, dentro del mismo territorio había diferentes culturas que tenían diferentes arquitecturas, más la llegada de la influencia española cuando fue la época de la colonia, que ya traía la carga cultural de todo lo que ellos habían pasado, pues entonces encuentras pues, una variedad increíble o sea, de arquitectura, ¿no? mm. Bueno, y después sí, y después lo contemporáneo, ¿no? Que es Claro, otra influencia. sí. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. Este, Bueno, pues una casa mexicana, pues ahí nos sentimos un poquito con la responsabilidad de contestar eso. Y bueno, pues nos resultó un poco complicado dar la respuesta porque hay muchas muy buenas, ¿no? Pero yo creo que la Casa Ortega de Luis Barragán es una casa que nos interesa por el hecho del recorrido, de la implicación del disfrute de entender esta Esta, parte. ¿no? sí, Ajá, exacto. el disfrute de entender interfaz del dentro y el fuera, que es una casa que puede estar ahí las horas y eh, hay otro ritmo ahí, ¿no? Hay otro tiempo ahí. No, y sobre todo el tema del jardín en torno a la casa, pues tiene que ver, como dice mi hermano, totalmente con el recorrido, donde a veces se te muestran unas cosas y de repente pues tienes que hacer cierto recorrido, no las tienes de primera mano. Eso se nos hace súper importante como en la arquitectura de Barragán, ¿no? Más allá de las Bien. cuestiones formales, los recorridos, porque te da como una probada de algo, pero tienes que hacer ciertos pasos para poderlo llegar ahí. O sea, no te lo da de primera mano y te hace como esta intriga, esta como saborearte las cosas, como la Bien. sorpresa del estar ahí, ¿no? Sí, porque normalmente Es cuando uno piensa en Barragán piensa como en los colores, en todo esto, y en no. esto, ¿no? Justamente yo te iba a preguntar eso, porque Y- uno que piensa en Barragán siempre piensa en
un rayo de luz con el color, ¿no? Como siempre pasa, siempre hay esta situación en una casa de Barragán. Entonces Sí, quería preguntar justamente eso. Además de, ¿cómo vos ves una imagen? ¿Cómo te das cuenta que es Barragán? Ustedes, vos estás viendo sin saber, ¿no? Ah, este es No, Barragán. yo creo que, ¿Cómo? no sé, hay algo mágico en él que no todos lo consiguieron. Hay algo mágico, no sabría decirte qué es, si es una Bien, calma, si es bueno, yo creo que tiene que ver con una atmósfera, ¿no? O sea, Barragán es como de atmósferas. Entonces tiene que ver con una bien, atmósfera muy potente ahí, y yo que creo hay. que también elegimos esta casa por eso, porque es más modesta en el tema de los colores, pero hay una profundidad dentro de las operaciones arquitectónicas, digo, de ese intersticio entre el dentro y el fuera, que también tiene que ver bien. con el paisaje, que, que hace como que casi pienses que tú lo puedes hacer, ¿no? Y en ese pensamiento pues hay un sentido común y una sensibilidad con entender que las cosas casi se las pudieron a él más que él las haya hecho, ¿no? Un No, respeto. estas son otras, ¿no? Pero. Sí, ese es de la ¿Y el casa cubo es? estudio. De hecho, esta casa es anterior a la casa estudio. ¿Y Y este cubo es una intervención actual o sí, no, siempre estuvo? esa fue una intervención, como de una exposición que se hizo Ah, ahí bien. sí, de algunos arquitectos y son como intervenciones que se hicieron ahí. Precisamente tenía que ver con el mismo tema, ¿no? También de Barragán. Bien. ¿Cómo les resulta? ¿Viste que la casa Fanworld o el pabellón de el pabellón de Barcelona, que lo usan así como salón de fiestas y bueno, vamos a intervenirlo ¿cómo se llevan con esas cuestiones de intervenciones artísticas dentro de la arquitectura? Tipo, ¿cómo lo ven eso? Pues no sé, digo, a veces a ver, cuando están bien hechas son atractivas, ¿no? Porque de alguna manera retan el mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, esta del pabellón de Barcelona, no recuerdo bien el nombre, pero que pusieron todo en blanco completo, De Eugenie Bach. Sí, de Eugeni Bach, es muy. o sea, como algo, porque a veces, pues de Mies van der Rohe también se habla mucho de los materiales, ¿no? De la elección de los mármoles, las texturas, pero al momento de quitarle y dejarlo casi como maqueta de SketchUp, pues es algo que te vuela a la cabeza porque pues no estás acostumbrado a verlo así, ¿no? Y lo reta totalmente el- 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 al mismo lugar, ¿no? O sea, es Ahí como, está, ¿no? sí, exactamente, o sea, es una locura, ¿no? En el que yo creo que el espacio por sí solo ya es súper potente, o sea, quizás la elección de los materiales tenga que ver con otra cosa, pero ya el hecho de que el espacio esté blanco y así, pues ya habla de una operación arquitectónica Muy fuerte, muy ¿no? O sea, fuerte. sin hacer nada, Mm. ¿cómo puede retar a esa pieza? Pues a mí me parece que es interesante, pero sí es complicado, ¿no? O sea, eh, pues no sé, Yo tener... siempre pienso, yo siempre pienso en la primera, en la persona que tal vez ahorró toda su vida para viajar a Barcelona y justo llega esa semana, ¿no? Sí, 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 no, pues Eh, sí, total. yo me pongo en esa situación porque yo digo, a veces la vez que fui a Barcelona, que bueno, fui a Barcelona, quise ir a verlo y me encuentro con esto, me quiero matar en un punto. Entonces, pero para el señor que vive en Barcelona me parece, me encantaría. Yo como catalán me divierto porque iría todos los años a ver las tonterías que hacen. Pero digo, para la persona que va por primera vez y se encuentra con eso, es un tiro en los huevos. Sí, no, pues es algo como súper, digo, súper fuerte, ¿no? Es como cuando o vas al museo y estaba cerrado, o vas a visitar y no, pues está en remodelación, no puedes entrar y dices, puta, o sea, el viaje que me estoy pegando como para... Claro. Sí, pues es lo mismo que cuando vas al restaurante por un platillo y te dicen, no, es que no hay. Y dices, pues es que vine a eso, entonces... Claro, solo pienso en esa pobre gente.
Me siento mal. Así Sí. que bueno, vayamos a la próxima pregunta. Pues bueno, no sé, la película española, ¿Cuál? es una película es una película muy vieja que se llama Vengo. Yo creo que si me está escuchando mi esposa me va a matar, pero porque bueno, a ella no le gusta. Nosotros eso es una película de gitanos, ¿no? Quizás no es la mejor película en argumento ni nada, pero a nosotros la cultura gitana de nuestra familia, no es que seamos gitanos ni nada, pero la música, el flamenco, el hecho ¿Esta? de que tiene un mensaje ahí sobre Bien, la familia también, sobre la familia, pero tiene que ver sobre todo con la música. O sea, a nosotros nos gusta mucho la música, pues, española desde hace mucho, desde antes de conocer España y eso, pues ya aquí en la casa se escuchaba, ¿no? Camarón, Tomatito y ellos. Pero es una película, pues bueno, es muy divertida, pero tiene que ver con un sentido sobre todo de la familia. Y la música, pues es muy bien. particular. ¿Sus padres son españoles o sus abuelos son No, españoles? ningunos, de hecho, tenemos unos, pues todos somos mexicanos, pero Pero hemos tenido la oportunidad ¿son de viajar. aztecas? Sí, sí, bueno, creo que no somos descendientes directos de algún azteca o algo, pero pues nos sentimos muy aztecas. Bien, Somos orgullosamente mexicanos. bien, muy bien. Vamos a la última pregunta, que ya estamos en la hora. Sí. ¿Cuál será bueno? Eh, bueno, la obra pictórica, eh, Bien, decidimos elegir el retrato de James Lord de Giacometti. bien. Retrato. De James, ¿cuánto? Lord, bueno, del varón James. Sí, Y bueno, pues la elegimos por todo lo que significó en cuanto al proceso, ¿no? Bueno, el texto que habla de ahí está. diario, de cómo se fue formando la pintura y cómo pues, en un momento Giacometti se desespera por no poder Ahí- pintarlo y que al final pues quedó como medio inconclusa, pero dentro de ese inconcluso tiene como un montón de carácter y pues eso, ¿no? O sea, como este proceso estar aferrado como a conseguir algo pues desarrollarlo y de veces como ir para atrás, ir para adelante, borrar, o sea, como es un proceso muy parecido como a la arquitectura, ¿no? Hay también un texto de Miralles que precisamente habla sobre esta obra de que él dice que toda la arquitectura queda así, ¿no? Medio inconclusa, o sea, como que sí llegas a un Bien, punto, pero siempre hay algo más, o sea, que si nunca lo tuvieras que entregar, pues te irías, ¿no? ahí está. Sí, sobre Bueno, todo, perdón. sí, decime. No, te digo, sobre todo el proceso, ¿no? Y también llevarlo como a un punto de elección, tanto en la arquitectura como en la vida misma, ¿no? O sea, a veces dudamos en los mismos proyectos, a veces no sabes hacia dónde va el rumbo, pero es la persistencia por querer conseguir como las cosas, ¿no? Ser persistente y sobre todo paciente, porque en esto de la arquitectura, pues, yo creo que, y más ahora que somos jóvenes y el mundo va muy rápido, pues yo creo que lo que necesitamos es serenidad y paciencia, ¿no? Mm. ¿Y cómo se logra eso? Pues yo creo que eso solo con el tiempo, porque ese es como el boxeo, solo dándose golpes. Bien, sí, es así, ahí está. Bueno, pero está buena esta relación que hace Miralles, ¿no? Porque en realidad también uno hace todo el proyecto, ¿no? Todo el proyecto ejecutivo, los planos, ¿no? Del edificio, después eso va a construcción y en construcción siempre cambia, ¿no? Y como Claro. que en realidad tampoco el edificio nunca se acaba, ¿no? Porque después eso se habita y va a haber problemas, ¿no? Como que en un Sí, momento tampoco el edificio nunca termina.
Es como una O a novela, veces ¿no? Nunca termina. ya cuando la gente lo empieza a habitar, pues va haciendo sus modificaciones de acuerdo al como ellos se sienten cómodos, ¿no? Eso es algo como, digo, pensando ahora en el proyecto que decíamos del mercado, nosotros estamos tratando de llevarlo a una parte muy ordenada, que después sabemos que dentro de ese orden va a volver o sea, la cultura va a A volver a desordenarse. taparlo, ¿no? Y eso también es parte de lo que nos interesa dentro de la memoria colectiva, ¿no? De decir, bueno, sí, pues el edificio puede quedar súper limpio, súper ordenado, todo esto, pero hay otra parte que también la pone la gente, ¿no? Y eso es algo que también ya sentimos que tenemos que incorporar también al momento de proyectar. Sí, yo creo que, perdón, algo que ahorita con lo que tú dices, algo que se me hace como muy, que a veces dejamos de pensar es, o sea, los arquitectos como tal, es que los edificios significan diferentes cosas para todos. O sea, para alguien puede ser una obra de arquitectura magnífica, para otro puede ser el lugar de trabajo, para otro puede ser el peor lugar de su vida por algún recuerdo trágico, puede ser un lugar romántico porque, o sea, más bien los edificios se van marcando por esas cuestiones, ¿no? También, o sea, y la gente Emocionales. los va adoptando más allá de la función con su día a día, con sus sentimientos propios. Y así es, o sea, no sé, la casa de tus padres pues significará, es muy diferente a que yo vaya y la vea, a que tú desde que llegues los aromas, las cosas, ¿no? O sea, cambia totalmente. Sí, incluso, bueno, pero, me interesa, ya que hablaron de Miralles y conocen España, del mercado de Miralles en Barcelona, ¿no? De Santa Catarina. Sí, Que justamente es esto de la apropiación, ¿no? Él generó este techo y bueno, y abajo que suceda lo que suceda, ¿no? claro. Ahí hay, ¿cómo se imagina su mercado? Esta apropiación, la ves ahí en Santa Catarina cómo resultó, Yo creo que, a ver, es que son dos culturas totalmente diferentes. Y o tal era, vez más que Santa Catarina puede ser el Mercant d'Encants, ¿no? sí, El de los espejos que abajo hay más como desorden, ¿no? claro. Claro. Sí, no, pues de hecho esos dos mercados fueron referentes también para nosotros poder entender la intervención, pero yo creo que, a ver, tiene que ver con una cuestión cultural, o sea, en España la gente entiende las normas, entiende ciertas cosas que, bueno, que yo creo que mejor que acá sabemos que tenemos una cultura, o sea, México es precisamente la creación de dos culturas, ¿no? Entre la cultura indígena y la cultura española, ¿no? Y precisamente lo que pasa en nuestro mercado es esto, o sea, es un tianguis, o sea, es un tianguis donde llegas, se monta, se cuelga, tratas de aprovechar el espacio, el mínimo espacio que tienes, tratas de desbordarlo, o sea, es una cuestión de Mm. desbordar. Y eso culturalmente desde los primeros mercados en México se daba, ¿no? Y es algo que para nosotros se nos hace súper fantástico y poder tener la posibilidad de dejar, digamos, de alguna manera el lienzo para que la gente pueda, sobre ese lienzo, poderse expresar y poder argumentar toda esta vida que es el día a día y del cual hace ratito hablábamos de cómo la gente puede percibir el lugar y cómo puede comunicar su forma de vender, su forma de interpretar el mercado, y eso pues al final lo hace un animal vivo, ¿no? Y eso es lo que también deseamos que pase, o sea, es algo que nos interesa mucho, pues, de la cultura, sobre todo mexicana, cómo se va a desarrollar ese mercado acá, ¿no? Por eso quisimos Bien, rescatar esas plazas para que la gente pues, lo adoptara, ¿no? Y lo utilizara bien. de la manera que quisiese. Bueno, ya terminamos. Y consejos, les pido consejos. Cuando llegue a México, ¿a dónde tengo que ir primero? Tipo, ¿dónde llego? No, pues bueno, primero llegarías a la Ciudad de México, ¿no? Ese es, O ese a es Cancún. Pero a Cancún no voy. bueno, Ya fui a creo Cancún. yo antes que Cancún llegaré a la Ciudad de México porque realmente ahí, a ver, es una ciudad que desde que vas llegando en el mismo avión,
es tan enorme que el avión se ve pequeño. Entre más te acercas a la Tierra, el avión se va haciendo más pequeño. O sea, pero de una manera, no es como cuando llegas a Madrid o cuando llegas, quizás, no sé si has viajado a Sao Paulo o por ahí. No. Pues bueno, es similar a los Sao Paulo, pero a otra escala totalmente, que sientes que el avión, y más si llegas de noche, pues ves un montón de luces, y dices, puta, ya estoy tan cerca de la Tierra y todavía no aterrizo, o sea, como que... Y pues de ahí yo creo que, pues yo te recomendaría que comieras unos tacos, que eso es Bien. importante. Y bueno, pues yo trataría de visitar la Ciudad de México, sobre todo el centro histórico, es un centro muy bonito, y quizás Teotihuacán, que es uno de los donde están las pirámides. Bien. Y bueno, pues visitar arquitectura, porque al final es algo que nos gusta, que si te gustara pues otra cosa, visitarías otra cosa, pero yo de los edificios que más me han volado la cabeza en la Ciudad de México, que digo, es que esto nunca lo había visto en el mundo, es la Biblioteca Vasconcelos. Ese es algo Sí. que es fuera de serie. O sea, yo creo que es un edificio que solo a Alberto Calach se le pudo como imaginar, ¿no? Esta, ¿no? Sí, no estar adentro de ahí es la escala, las perspectivas, el estar abajo de los libros, el estar hasta el arriba del todo, es una locura. Y las relaciones espaciales que te va generando, ¿no? Es como si estuvieras viendo una obra de teatro adentro, porque pues, van subiendo, van bajando, eh, Sí, yo creo que no te aburres de estar ahí adentro. Bien. hay edificios un poquito más, pues que tienen que ver más como con la cultura mexicana, más, Sí, digamos, por ejemplo, el Museo Tamayo. el Museo Tamayo o el Museo de Antropología son edificios increíbles que uno nunca se cansa de ir. Sí, pero de la arquitectura Bien. contemporánea yo creo que sería este. ¿Qué es esto que está ahí? Esta pirámide. Es una torre ¿es de Mario Juan? Sí, creo que sí. Es que sí es la que es como es Esta. es una torre en forma de triángulo. Bien. ¿Y de los modernos mexicanos, los últimos modernos? De los contemporáneos ahora, Sí, o de los, sí. O contemporáneos de ahora, dale, sí. eh, pues bueno, nosotros ahorita admiramos mucho, bueno, tengo la fortuna de haber conversado un poco con ellos, pero nos gusta por la energía que tienen, por la frescura, como por cómo han hecho las cosas, pues la oficina de To, una oficina que también nos sentimos pues, como relacionados por cómo han hecho las cosas y cómo lo que han conseguido y lo que a nosotros nos gustaría conseguir, ¿no? O sea, como que ahí vemos un... ¿Cómo se llaman? ¿To? To, así No. T-O. México, ¿eh? Sí. ¿Ellos? Hicimos una obra en particular, a ver. Pues, Pues bueno, ahorita de hecho están haciendo muchísima obra tienen un colectivo que son los que están haciendo toda la obra de Sedato y eso, pero es C377, una cosa así. no alcanzo a ver, creo que no. No, son dos chicos. Ah, C3. Es un colectivo de Gabriela Carrillo, los de Tori. Ah, Sí. sí, Gabriela, sí. Sí, que ahorita están haciendo como mucha obra pública muy, muy interesante por todo el país, y yo creo que son respuestas a lo que vamos, ¿no? Con pocos elementos como muy, muy, muy potentes y solucionan, o sea, con grandes soluciones, ¿no? O sea, con poco grandes soluciones. Sí, con el mínimo de piezas generan el máximo de rendimiento, ¿no? Y eso es como, digo, también Bien. entendiendo la técnica, los materiales, bueno, utilizando materiales, bueno, esta como síntesis entre lo moderno y lo contextual, pues como el posibilitar espacios libres, como
lo que decíamos, ¿no? El mismo estructura, generar el gesto, generar como el espacio, todo esto es algo que, pues una síntesis ahí como importante que también nos interesa a nosotros. Bien. Así que, bueno, nos veremos el día que esté si voy a Ciudad de México. Bueno, pues Seguro, sí. ahora sí que tienes que venir a Guanajuato porque eso Sí, es eso sí. importante. Me lo tengo que aprender, así cuando voy a la oficina de tickets de colectivos, voy a la ciudad correcta. Claro. Sí, no, igual. Yo pensaba ir a la Bienal, pero no quedé seleccionado ni finalizado, así que No, bueno. iré para otra Bienal en México. Seguro, sí. Así que, bueno, nos veremos por ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, Dale, saludos. muchas Hasta gracias luego. y saludos a todos. Chao, chao, hasta la próxima. Chao, chao.